Me dice la regiduría que empiece ya, así que si os parece empiezo. Bueno, pues soy Diego Garulo, vengo de, como me presentaban al principio, de Zaragoza, para poner las cartas sobre la mesa desde el principio. Detrás de todo eso de Zaragoza Cultural, Unidad Técnica de Cultura Comunitaria, yo pertenezco al Eje del Mal, trabajo en el ayuntamiento, ¿vale? Con lo cual ponemos las cartas encima de la mesa desde el principio. Para ser original en el comienzo, agradecer a Ana y Ara, al Festival Intacto, la invitación. En este caso, además, agradecer no solo la invitación, sino un poco en la línea de lo que estaba contando Caterina, de cómo pueden ser los espacios, de esa relación. Agradecer los cuidados y la profesionalidad con la que gestionan este festival, que la verdad es que ha sido tremendamente agradable, una oportunidad de reencontrarte con gente, así que una cosa estupenda. Quería empezar, me he bajado aquí un poco porque os voy a intentar invitar a que, antes de empezar a contaros la experiencia de Harinera Zaragoza, a que hagamos un ejercicio un poco común para tratar de identificar alguna cosa que es con las que tiene que ver Harinera, ¿vale? Entonces empiezo por lo obvio. En la Constitución, el artículo 44.1 nos dice esto, ¿no? Los poderes públicos promoverán y tutelarán el derecho el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos dos conceptos bastante interesantes. Acceso a la cultura y todos, que sería la idea del sujeto central de la cultura, la ciudadanía, ¿no? Esto, en el mandato que tenemos las instituciones públicas a la hora de gestionar cultura, pues debería ser determinante. Entonces, el ejercicio que os voy a proponer es una cosa muy breve. Os invito a que penséis, y os lo guardéis en la cabeza, un proyecto cultural, equipamiento, evento, lo que sea, cuanto más gordo, mejor. O sea, me vale desde el Museo del Prado hasta el Sonar, lo que se os ocurra, ¿vale? Entonces, os doy un poquito de tiempo para que lo penséis. Ya os digo, preferiblemente grandes proyectos culturales, grandes equipamientos. ¿Lo tenemos? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, en esto no me voy a entretener, pero la idea de derecho de acceso a la cultura, en principio, se fundamentaría en estos tres verbos. La idea de consumir, que esta la tenemos todos bastante clara, y las otras dos ideas que quizá a veces quedan un poco aparcadas, que son producir nuestra propia cultura, y validar, tomar decisiones, poder decidir qué cultura queremos, ¿no? Esto recordando que hablábamos de todas en el artículo de la Constitución, ¿vale? Entonces, en función de estas tres dimensiones y con los proyectos que habéis pensado, os voy a mencionar diferentes colectivos, y lo que os pido es que cuando yo diga el colectivo penséis, o sea, verbalicéis si puede consumir, si puede producir y si puede validar en ese espacio, proyecto, evento en el que habéis pensado. ¿Sí? ¿Vale? Se trata de, con naturalidad y vehemencia, decir un sí o un no y tratar de escuchar un poco a ver qué se oye, ¿vale? Entonces, en ese equipamiento proyecto, el colectivo de inmigrantes subsaharianas, ¿pueden consumir? No. Sí. Vale. ¿Pueden producir? No. ¿Pueden validar? No. Vale. ¿Creadores independientes, pueden consumir? Sí. ¿Pueden producir? No. ¿Pueden validar? ¿Os vais oyendo un poquito? ¿Vale? No. Agricultores residentes en el ámbito rural, ¿pueden consumir? Sí. ¿Pueden producir? No. ¿Pueden validar? No. Vale. Gestores culturales privados, ¿pueden consumir? ¿Pueden producir? ¿Eso se vale sí o no? O sea, no improvisemos. ¿Pueden validar? Vale. Mujeres de más de 60 años, ¿pueden consumir? ¿Pueden producir? ¿Pueden validar? Vale.
Jóvenes con autismo, ¿pueden consumir? ¿Pueden producir? ¿Pueden validar? Vale. Evidentemente es un juego, un análisis muy vago, muy superficial y con muchas aristas y del que habría que conversar mucho, pero si habéis escuchado un poco, yo creo que lo que evidencia un poco este juego es que tenemos algunas lagunas en el desarrollo del derecho de acceso a la cultura desde lo público, ¿no? O sea, que en muchos supuestos, si hablamos de la idea de que cualquiera debería poder consumir, producir y validar para materializar su derecho de acceso a la cultura, tenemos unas cuantas lagunas. Bueno, pues esto es un poquito el horizonte en el que se fundamenta un poco la idea del espacio Harinera Zaragoza, ¿no? En tratar de garantizar el derecho de acceso, en trabajar en ideas como equidad, como inclusión y de alguna manera revertir este contexto que yo creo que es, bueno, aunque en la conversación de ayer surgía alguna duda, creo que es bastante evidente que a día de hoy la cultura se cifra principalmente en el primero de esos verbos, en consumir, en la idea de la cultura como recurso. Y se trata de trabajar un poco en la idea de la cultura como derecho o como bien común, ¿vale? Y ahora me vuelvo para atrás para darle al teclado. Bueno. Cambio de micro también. Sí, va a ser mejor. Así voy viendo aquí la presentación y de paso el cronómetro ese que me chiva cuánto rato llevo. Bueno, pues a partir de ahí contaros exactamente cómo es esta experiencia de Harinera Zaragoza, ¿no? Y empezar por eso, porque nos gusta definir Harinera como una experiencia o como un experimento que consiste en el aprovechamiento de un equipamiento municipal, un equipamiento público vacío, para dar cabida a una idea que no está habitualmente presente en las políticas culturales públicas, que es esta idea de cultura comunitaria, ¿vale? Que es otra de las expresiones que trabajamos habitualmente, y esa idea de bien común. Igual que decía Caterina, aclarar también que no somos un proyecto ejemplar, somos un ejemplo, y que la replicabilidad es evidente y es posible replicarlo en cualquier parte, pero probablemente atendiendo a las casuísticas propias de cada barrio, cada ciudad y cada contexto, cada ecosistema cultural, ¿no? Y aclarar también, porque es lo que hace que esto tenga un matiz diferente o tenga algún carácter innovador o pionero, es que la iniciativa surge desde el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿vale? Que es un proyecto que nace desde lo público. Bueno, a partir de ahí, bueno, sobre el espacio, no voy a detenerme mucho en explicaros las características del edificio y del contexto. Simplemente contaros, bueno, pues que se trata de una antigua fábrica de harina, de ahí el nombre, que se construyó a finales del siglo XIX y que en el año 2001 dejó de funcionar como fábrica de harinas. En ese momento la adquirió un promotor privado, pero la lucha vecinal del barrio la salvó de convertirse en viviendas, puesto que reivindicaban que se conservara, ¿no? Estamos hablando de uno de los pocos vestigios que quedan del pasado fabril del barrio de San José en el que se ubica, y por eso para el colectivo vecinal era importante, y además reivindicaban que se convirtiera en un espacio cultural. La fortuna, diversos azares, como la sensibilidad en ese momento de la Concejalía de Urbanismo a la hora de hacer una permuta con el propietario privado, y que el propietario privado no se había enterado de que tenía que preservar algunas partes del edificio y los beneficios que iba a obtener eran menores de los previstos, pues permitieron que Harinera se salvara en ese momento, pero pues quedó abandonada, pendiente de algún proyecto de activación, ¿no? Sobre su ubicación, que también es relevante, bueno, pues se sitúa en ese barrio de San José, que está alejado del centro de la ciudad. San José es uno de los barrios que cierran la ciudad en el sudeste, y estamos en la parte más elevada. Como os contaba, se trata de un barrio tradicionalmente industrial. Si veis la línea azul, es la línea del Canal Imperial de Aragón, que en su momento, con su llegada, pues generó un montón de huertas, de espacio agrícola. Posteriormente lo ocuparon las empresas, o sea, las industrias, y una vez esas industrias empezaron a salir a los polígonos periféricos de la ciudad, se vieron sustituidas mayoritariamente por las típicas casas baratas de barrio obrero. Es un barrio sin planificación urbana, donde caía una fábrica se construía un bloque,
Pero bueno, creo que también es relevante en ese sentido decir que bueno, es un barrio que ha tenido poco recorrido en el ámbito cultural, poca presencia de colectivos que habitualmente se encuentran en el centro de la ciudad, pero que sí que tiene un amplio pasado social, con mucha lucha reivindicativa desde lo vecinal, y que ha sufrido por este asunto de la construcción de vivienda de protección oficial en barrios de nueva creación y así, un proceso de envejecimiento en los últimos años importante, ¿no? En cualquier caso, es un barrio amplio, es un barrio estándar del entorno de la ciudad y no es un barrio con un potencial especial de gentrificación ni situaciones especialmente conflictivas, ¿no? Sobre el edificio en sí, ahí podéis ver un poquito en la fotografía de la derecha, sí, claro. Es la fachada principal, el jardín de entrada. En el centro veis una parte de la maquinaria conservada, de la antigua molienda. Y a la izquierda veis el bloque grande, es el bloque que ahora mismo ocupamos. Y la fachada bonita, la de 1920, es el almacén que está pendiente de rehabilitación. Cuando empezamos con el equipamiento, en 2016, de las 4 plantas que tiene el edificio, empezamos solo con la primera, que se corresponde con el plano que veis allí, ¿no? En el que disponíamos de un espacio escena. Todo el edificio viene marcado porque las columnas están entre sí a 5 metros de distancia, con lo cual los espacios son reducidos. Pero bueno, ahí contábamos pues eso, con un espacio escena, un taller de carpintería, un espacio que le llamamos espacio limpio, aunque ya no lo sea, para artes plásticas, un par de espacios polivalentes y todas esas zonas comunes que bueno, pueden tener diferentes usos, ¿no? Y ese jardín, que es relevante porque el jardín no es vía pública, sino que pertenece a la parcela, con lo cual también se convierte en espacio de actividad y nos da bastante autonomía. Ahora, recientemente, en marzo de este año, abrimos 2 nuevas plantas más, porque vamos progresando en la rehabilitación. Y esas 2 nuevas plantas nos han dotado de 5 nuevos espacios polivalentes, un espacio de doble altura dedicado a circo, también reducidito con estas dimensiones, pero que nos ofrece posibilidades, más espacios comunes y 11 residencias, de las que, bueno, luego daré algunas pinceladas y si tenéis interés ya nos extenderemos más, ¿vale? Por entrar ya en la parte del recorrido histórico del proyecto, pues bueno, como os decía, la fábrica cierra en 2001, por el camino se plantean algunos proyectos, algunos posibles proyectos que no llegaron a cuajar, y en 2013 la Asociación de Vecinos retoma un poco las hostilidades contra el Ayuntamiento, exigiendo su reapertura, y nos llega a Zaragoza Cultural el encargo de redactar una propuesta, un proyecto de uso cultural del espacio. Ahí es donde nace este proyecto, Harinera Espacio Creativo, en ese momento en el documento se llamaba así, y redactamos un borrador en el que hablábamos de un espacio dedicado desde la cultura a fomentar la participación activa, el empoderamiento y la transformación del entorno a través de la creatividad, ¿vale? Aquí en esta imagen veis un poco algunas de las características que figuraban en aquel primer borrador, en el que hablábamos pues eso, de un equipamiento de ciudad, un espacio en el que mancharse las manos, centrado en la idea de producción, y algunas de las posibles líneas de trabajo que se podrían seguir, ¿no? Espacios de trabajo para creadores, que es esa idea de las residencias que os comentaba, y diferentes cosas que entendíamos que podrían llegar a suceder, ¿vale? Lo más relevante de todo esto es que lo que ya planteábamos en ese documento, en algo que llamábamos entonces la mesa de usuarios, que todos los ámbitos de Harinera, sin excepción, se abrieran a la participación real de ciudadanía, de vecinos y de agentes culturales, ¿vale? Y que el horizonte de futuro sería la autogestión comunitaria del espacio. Entonces, por eso planteábamos esa idea de una apertura del espacio con gestión pública como modelo administrativo, pero a partir, para la toma de decisiones, la creación de esa mesa de usuarios que hoy se llama la Asamblea de Harinera, en el que todas las personas que estuvieran interesadas en participar en él pudieran hacerlo, ¿no? Quizá de este borrador, que lo tenéis disponible en la página web de Harinera, en una sección que se llama Documentos, son 17 páginas incluyendo fotos, o sea que es bastante soportable.
Quizá la característica principal que tenía es que todo estaba escrito en clave condicional, ¿vale? Porque si sugeríamos, si planteábamos un espacio de participación, no podíamos de ningún modo imponer unos usos o unas disciplinas de partida, sino que deberían quedar pendientes para esa participación, ¿no? Entonces, por eso, todas esas líneas que veis allí de maker analógico, inteligencias colectivas, jardinería de guerrilla, etcétera, simplemente se sugerían como posibles escenarios que podían darse allí, ¿no? Después de redactar ese proyecto en 2013, de pronto el Gobierno de la ciudad va y lo aprueba, contra todo pronóstico, de tal manera que nos llegó el encargo de concretar ese borrador de usos, ¿no? Y para ser consecuentes, obviamente no podíamos, como técnicos, determinar ese desarrollo del borrador, y por eso diseñamos un proceso de participación en el que definir esos usos y concretar ese modelo de gestión que ya se dibujaba en ese borrador, ¿no? Entonces, lo que planteamos fue un proceso horizontal facilitado por una empresa externa, puesto que como institución no somos muy creíbles, por lo tanto la desconfianza es natural si el ayuntamiento decide abanderar un proceso de participación, y ya en el pliego de licitación del proceso de participación poníamos que el ayuntamiento iba a participar como un agente más, ¿vale? En calidad de un agente cultural local, ¿no? La licitación, la adjudicación la ganó Paisaje Transversal, una oficina de innovación y participación de Madrid, que nos planteó un proceso de 3 meses, entre octubre, noviembre y diciembre de 2014, en el que, bueno, lo primero que se hizo fue una batería de reuniones con los colectivos sociales ya afincados en el barrio para explicarles el proyecto. Si bien con anterioridad, tanto con la Asociación de Vecinos como con otros colectivos, ya habíamos trabajado un poquito antes de la aprobación todo este asunto. Y se lanzó una convocatoria abierta para invitar a todos los agentes culturales de la ciudad, porque como habéis visto antes era un equipamiento pensado para la ciudad, no solo para el barrio, a que vinieran a conocer el planteamiento de origen, el proceso de participación, y quien quisiera se incorporara a un grupo motor desde el que se iban a tomar todas las determinaciones de cómo debía gestionarse el espacio, ¿vale? De esas, bueno, aquí veis algunas imágenes. Junto a esas reuniones del grupo motor también se diseñaron 3 acciones pensando en toda esa gente que en un momento dado podría tener interés en cómo estaba transcurriendo el proceso, pero no necesariamente involucrarse en esas reuniones que se estaban celebrando. Entonces, fueron 3 acciones que se llamaron Imaginación, Reciclación y Jardinacción. La primera, pues, fue una visita al espacio sin rehabilitar, junto con el arquitecto, bueno, y luego un taller en el instituto del barrio que nos cedieron el gimnasio para ver cómo imaginábamos el espacio. Reciclación fue construcción de mobiliario para el espacio, un poco para apropiarse. Y la tercera acción, Jardinacción, estaba pensada para diciembre de 2014, pero el grupo motor que se había formado, que eran unas 30 personas, empezaban a gustarse, a quererse, a apreciarse, y empezaban a tener una cierta conciencia de colectivo, más allá de invitadas a un proceso de participación. Y entonces, para desgracia de Paisaje Transversal, plantearon que no se celebrara en diciembre Jardinacción, sino que se pospusiera. Finalmente se hizo en abril de 2015, para que fuera la presentación al barrio del colectivo, ¿vale? Inicialmente era otra acción de autoconstrucción, con todo por la praxis, y en este caso se convirtió en una fiesta, pues, con un mogollón de actividades. Algunas de esas imágenes que veis allí, pues, son parte de esas actividades, ¿no? Bueno, en esta diapositiva llevo algunos de los datos del proceso, que la verdad es que funcionó muy bien. Ya veis que ese grupo motor ya en ese momento se dio nombre y pasaron a llamarse Colectivo Llámalo H, con su propio logotipo. Pero bueno, lo más relevante de este proceso, más allá de los datos y numéricos y ese tipo de cosas que me gustan poco o nada, es la formación de ese grupo motor de unas 30 personas que se estabilizó como colectivo, y en el que lo mismo había, pues, vecinas, gente de la danza, del teatro, de la arquitectura, franjas de edades de lo más diversas, desde activistas históricos del barrio ya jubilados hasta jóvenes artistas de 20 y pocos. Y bueno, que hoy es la base en la que se sustenta en buena medida Harinera, ¿no? Vale,
De todo este proceso, que vino a durar 1 año y medio, y esto también es relevante, hasta la apertura del espacio fue en marzo de 2016 y empezamos el proceso, como habéis visto, en octubre de 2014, me he dejado de comentaros que en el momento en el que terminó el contrato de paisaje transversal, que era de 3 meses expandido hacia esa Jardín de Acción de Abril, nuestra intención era darle continuidad desde el ayuntamiento a las convocatorias de las asambleas, etcétera, pero no fue necesario porque el propio colectivo ya se empoderó del proceso y desde entonces hasta la fecha a mí me convocan a las asambleas y a las comisiones, ¿vale? O sea, es el propio colectivo quien lleva esas dinámicas, quien maneja las redes sociales, etcétera, ¿vale? Bueno, pues de todo ese proceso surgió un poco este modelo que veis aquí, este croquis, en el que, como podéis ver, bueno, en la parte central aparece el órgano decisorio de Harinera, que es la Asamblea de Harinera, en el que participamos, por una parte, arriba a la derecha, la institución representada por Zaragoza Cultural, esa representación la hago yo. A la izquierda, el tejido vecinal, aquí en la diapositiva pone representado por la Asociación de Vecinos del Barrio de San José, pero en los últimos tiempos se han incorporado también 2 nuevos colectivos, la AMPA de un colegio del barrio y la Comisión de Fiestas. Y la tercera pata es la que representa a los agentes culturales y vecinales no directamente involucrados en el barrio, que es los que componen el colectivo Llámalo H. Contaros que en esa asamblea todas las decisiones se toman por consenso a día de hoy, ¿vale? En un momento dado del proceso, un histórico del activismo vecinal, Goyo, íbamos a votar una cosa y de repente dijo, aquí no se vota. Y fue como, ¿qué te pasa, Goyo? ¿Qué ha sucedido? Que no se vota, que ya me conozco cómo va esto, y efectivamente su aportación en este caso tenía que ver con cómo las votaciones suelen generar divisiones, diferentes frentes. Entonces yo ya me vi envuelto en asambleas de 8 horas, no hemos llegado a esos extremos, las asambleas se han estirado, pero lo cierto es que en todo este tiempo todas las decisiones se han tomado por consenso. En cualquier caso, otra determinación que tomamos en el proceso en su día es que en esa asamblea, caso de que algún día haya que votar, el ayuntamiento tiene un voto, la asociación de vecinos tiene un voto y el colectivo tiene tantos votos como personas lo componen. Esto tiene que ver con que es muy fácil que en un momento dado la asociación de vecinos, que habitualmente pues tienen una politización, un posicionamiento, un vínculo con la institución, y el ayuntamiento podamos en un momento dado hacer una pinza y tomar decisiones frente al colectivo. De esta manera o convencemos a la gente del colectivo o perdemos la votación. Y esto tiene presente la idea que os comentaba antes de que la progresión del proyecto es que en ese proceso de capacitación del colectivo en aprender la gobernanza del espacio, en el futuro el colectivo pueda recibir la cesión del espacio y gestionar directamente. Entonces no sería coherente que ayuntamiento y asociación condicionáramos la dirección que lleva el espacio y bueno, no tendría mucho sentido en un marco de cultura comunitaria, ¿no? A partir de ahí, si veis a la derecha, pone nuevas incorporaciones, jornadas de bienvenida. Había una serie de requisitos que sí que desde el ayuntamiento marcamos en el inicio del proceso de la convocatoria. Uno de ellos es que Harinera debería estar permanentemente abierta a que cualquier ciudadana, cualquier vecina se incorporara al colectivo, ¿vale? Ya sabemos que lo comunitario es excluyente per se, que si los de este lado de la sala formamos una comunidad y somos un grupo de interés, puede que no lo compartamos con el resto y, por tanto, seremos excluyentes y es natural. Sin embargo, lo público tiene que ser abierto, ¿no? Entonces, eso el colectivo lo asumió muy bien y se diseñaron estas jornadas de bienvenida que una vez al mes, el primer jueves de cada mes, todas las personas que nos escriben o están interesadas vienen, se les cuenta todo este rollo que os estoy metiendo, se les hace una visita al espacio y si les seduce y les interesa lo suficiente y les caemos bien, se les invita a la siguiente asamblea y así se van incorporando al proceso. Abajo a la izquierda veis que tenemos una serie de comisiones permanentes, ahí figuran 4 en concreto, aunque estamos creciendo. Hay 3 que nacieron ya en el proceso de participación, la de programación, que se ocupa un poco de los contenidos. Allí quien tenga interés al fondo he dejado algunos boletines con las actividades que estamos haciendo. La de imagen y comunicación, que se ocupan de todo lo que tiene que ver con redes, etcétera. La de proyecto, que somos los gafotas que intentamos convertir en textos todas las decisiones que se toman para tener una suerte de reglamento o algo así.
Y esa cuarta que veis allí, enlace vecinal, se creó un poquito después, cuando ya habíamos empezado la andadura y la apertura del espacio, al ver que buena parte de los proyectos que estábamos promoviendo tenían mucho del carácter personal de quien lo promovía, pero no necesariamente conectaban bien con los ritmos del barrio. Entonces se creó esta comisión para enlazar con los diferentes agentes socioculturales del barrio. De hecho, tienen una partida presupuestaria propia y promueven un proyecto con los colegios del barrio que trae a 300 o 400 chavales cada primavera a trabajar en temas de arte comunitario y tal. Como os decía, ahora está creciendo y tenemos 2 comisiones en proceso de creación. Una se llama ECOH, y es la que pretende vigilar que todos los usos que hagamos del espacio sean lo más sostenibles medioambientalmente posible, ¿no? Estamos trabajando en cosas como cuál es nuestra temperatura máxima, nuestra temperatura mínima. Tenemos 2 frigoríficos, uno está desconectado porque no hace falta, o tratando de habilitar nuevos espacios para las bicis, etcétera. Y luego están los grupos de trabajo, que son grupos que se crean para cuestiones puntuales y luego se extinguen. Por ejemplo, ahora hemos creado un grupo que se llama Equipamiento Planta Tercera, que se dedica a decidir el año que viene a rehabilitar esa última planta, la tercera, pues a ver qué necesidades encontramos que tenemos que cubrir en cuanto a mobiliario, equipamiento técnico, etcétera, ¿vale? Y luego abajo veis una cuadrícula y una flechita que se dirige a programación y se refiere a que quien no quiere participar necesariamente en la gestión del espacio siempre puede proponernos un proyecto. De hecho, estáis más que invitadas a proponerlo. Hay gente que salía en el Teatro Rosalía de Castro en esas imágenes que mostraba Caterina, que puede que próximamente vengan porque nos han propuesto un proyecto. Ahora lo sabremos en breve. O ayer teníamos conversaciones también con gente que estaba interesada en presentarlo. Entonces, eso cualquier persona tiene la posibilidad de presentar un proyecto a través de 2 formularios que tenemos en la página web. Uno que le llamamos el simplificado, que sirve para gente que solo necesita que le prestemos el espacio, una presentación de un libro, una jornada breve, lo que sea. Y el estándar, que es el que incluye un Excel de calendario para que nos indiques en qué momento podrías desarrollar el proyecto, y otro de presupuesto para que nos digas cuál sería el coste de la actividad, ¿no? En ese sentido, y tampoco voy a entrar mucho en el tema, y luego si tenéis más interés en el debate lo podemos comentar, Zaragoza Cultural, el ayuntamiento, además de... Bueno, el ayuntamiento como ayuntamiento aporta el edificio, los gastos corrientes, cubre la limpieza, y hay 6 compañeros que por turnos de 2 se ocupan del mantenimiento del espacio y de abrirlo, ¿no? Con lo cual los grandes dramas de los espacios de autogestión ya están resueltos. ¿Quién tiene la llave y quién limpia el baño? ¿No? Son habitualmente las dificultades que revientan o que cansan muchos de esos procesos. Y por nuestra parte, Zaragoza Cultural tiene una partida de 150.000 euros que se gestionan en el marco del proceso participativo. De esos 100.000 euros destinamos, o sea, cada año antes de que empiece el ejercicio, ahora en las próximas asambleas, decidiremos qué reparto hacemos presupuestario, pero más o menos para que os hagáis una idea, pues destinamos 100.000 euros a programación y su difusión. Creo que son 15.000 euros a la Comisión de Enlace Vecinal para que pueda desarrollar esos proyectos específicos, que este año fueron el programa este que os decía con los coles. 10 o 15, es que llevo un poco de lío porque cambiamos de un año para otro, pero bueno, 10 o 15.000 los destinamos a lo que llamamos acciones excepcionales, que en este caso, por ejemplo, en 2018 fueron que se decidió que Harinera fuera espacio de conciliación el día 8M, entonces organizamos unas cuantas actividades y la inauguración de las nuevas plantas. Y luego yo tengo una partida de unos 15.000 euros más o menos para reposición de materiales, fungibles, etcétera, ¿vale? Más o menos así nos gestionamos. Bueno, y no voy a entrar más en las mecánicas de gestión del espacio, pero sí que contaros que todos esos espacios que teníamos en la planta calle y esos que os comento ahora son espacios de uso común, espacios para actividades, para el desarrollo de esos talleres que programamos, que tratamos de fomentar el uso libre del espacio cuando no tenemos actividad, y de hecho ahora bueno, pues estamos trabajando en tema de normas de convivencia, porque al amueblar las plantas superiores decidimos poner unos de esos puff pera que te sientas y te quedas encajado, y se han convertido en un magnífico reclamo para colectivos además que no suelen sentirse muy interpeladas por
por lo que promovemos culturalmente, ¿no? Como por ejemplo las adolescentes de gitanas del barrio, pues les ha encantado el espacio, tienen wifi, tienen estos puffs que son súper divertidos, entonces ahí las tenemos afincadas permanentemente y bueno, pues nos parece bastante interesante el que no hemos sido capaces de traerlas con ningún taller, pero con los puffs sí, como herramienta cultural han funcionado bastante bien. A cambio, gritan un poco y ponen el móvil a mucho volumen y por eso estamos trabajando en normas de convivencia para ver cómo conseguimos hacer convivir eso con las actividades de silencio en la pared de al lado. Pero bueno, son pequeñas cosas de la cultura comunitaria, ¿no? Pero eso, aparte de esos espacios, ahora tenemos 11 residencias, ¿vale? Residencias entendidas como espacios de 25 a 50 metros cuadrados en los que puedes instalar tu oficina o tu taller. Que salen a convocatoria pública, acabamos de resolver la segunda, entonces tú puedes solicitar el espacio durante 1 año o 2, no necesariamente tienes que ser un proyecto cultural, podría ser, con arreglo a las bases, fontanero, instalar allí tu fontanería, siempre y cuando el proyecto de retorno que presentes tenga fuerza, tenga potencia. Y entonces a las personas a las que se les concede el espacio, a cambio de esa cesión del espacio durante ese año o 2 que solicitan, se les pide que se incorporen a la asamblea, que se incorporen a una de las comisiones y participen en ella activamente y que promuevan por sus propios medios actividades durante el periodo, actividades de retorno al barrio, a la ciudad o al espacio durante el periodo de residencia que van a estar allí. Ese es el proyecto que presentan, lo que se valora y lo que hace que resulten elegidos. De algún modo esto también piensa en el futuro de autogestión del espacio porque de alguna manera es un intercambio, un trueque de espacio por actividad, de tal manera que si llegamos a esa autogestión, el colectivo ya podrá partir con un programa de actividad sin necesidad de generar recursos económicos, ¿vale? El espacio, el mobiliario, acceso 24 horas al edificio, poco más. De hecho, vamos aprendiendo sobre la marcha un poco. La gente está acostumbrada a residencias de tipo acompañamiento, tipo coworking o residencias tipo artísticas en las que lo fundamental es tu proyecto artístico. Aquí lo que hagas dentro de la residencia, ojalá te hagas multimillonaria o súper famosa o lo disfrutes un montón, pero no es tan relevante para el proyecto como el hecho de cómo interactúas con la comunidad, ¿no? Entonces nos interesan más esas actividades de retorno. En la valoración de los proyectos, por ejemplo, ¿qué vas a hacer en el interior de tu residencia? Son 15 puntos y el proyecto de retorno que presentas son 35, ¿vale? Entonces tiene más que ver con eso. Pero bueno, lo que se les ofrece es eso, el espacio físico, bueno, también tiene wifi, o sea, digamos que es llaves mano, pero a partir de ahí no hay un acompañamiento, nada. ¿Quién aprobó los proyectos? ¿Hay una comisión? Sí, eso tuvo un momento interesante, porque para ser coherentes con el proceso de cultura comunitaria en el que la comunidad decide todo, planteamos ya en la primera convocatoria una comisión de valoración técnica principalmente formada por la gente del colectivo. Había presencia de la Junta de Distrito, de Zaragoza Cultural, de la Asociación de Vecinos y el resto eran todo gente del colectivo. Concretamente era el secretario, porque entonces eran colectivo no formal y tenían una suerte de secretario del colectivo, y las portavozas, que nos gusta llamarlas así, de cada una de las comisiones, con lo cual el protagonismo era grande. Claro, esas bases hubo que aprobarlas en el Consejo de Administración de Zaragoza Cultural y nos supusieron nuestra primera crisis porque nos las tiraron abajo porque era toda esa gente la que iba a tomar la decisión y no había políticos, ¿vale? Entonces nos forzaron a meter un experto por cada grupo municipal, aun con todo la comisión seguía teniendo una composición mayoritaria de gente del colectivo, pero bueno, sí que fue una situación un poco tensa y desagradable. Esto iba a salir en YouTube, me decíais, ¿no? Entonces no voy a hacer comentarios sobre lo que cree el ladrón y esas cosas. Pero había una presuposición por parte del Consejo de Administración de que la voluntad de ese colectivo era quedarse con los espacios o algo por el estilo. La realidad es que de las
al final a día de hoy son unas 50 personas el colectivo, se presentaron 2 personas que estaban dentro del colectivo. Y el resto del colectivo lo que deseaba es incorporar 11 proyectos nuevos para que les echaran una mano en programación, en asamblea, en comunicación, etc. Bueno, en cualquier caso eso se solucionó gracias a la inteligencia colectiva que opera en Harinera y no a la sensatez de la institución, pero salimos adelante. No sin sufrir un poco, ¿vale? Bueno, pues eso, más o menos os lo dejo ahí lo de las residencias y a partir de ahí, bueno, pues contaros cómo ha sido nuestra vida a partir de ese momento, ¿no? Abrimos el 19 de marzo de 2016, el día de San José, barrio de San José, no queda otro remedio. Y después de año y medio de proceso, pues aquello fue una experiencia, ya veis que a todo le ponemos la H, no abrimos. Fue una experiencia muy potente porque se había generado tanta expectación que tuvo una acogida muy bestia, nos superó en buena medida, además teníamos actividades en la calle previstas, nos llovió, hubo que improvisar bastante, pero para el colectivo fue sensacional. Como veis, el colectivo cuando se hace actividades en público tiene por costumbre llevar ese mono blanco que les identifica, ¿vale? Es una especie de seña de identidad. Y bueno, pues aquí eso, veis diferentes imágenes de la presentación. Teníamos esa imagen de arriba a la derecha, es un señor que se caracterizó para lo que sucedía en la imagen de abajo a la izquierda, que era un fotomatón, que bueno, si queréis echar un vistazo en nuestro Facebook, están todas las imágenes que se generaron ese día, que estuvo muy divertido. Y bueno, esto también son imágenes de todas las actividades que se hicieron, ya veis que el espacio estaba bastante lleno. Esto fue un sábado y un domingo, el lunes descansábamos, como el señor, pero un día más tarde, y al martes siguiente, bueno, a día de hoy ahora abrimos de lunes a domingo, pero entonces abríamos de martes a domingo, empezábamos con nuestro programa de actividades, que es una de las ventajas de un año y medio de proceso de participación, y es que el espacio ya nació vivo, no hubo que darle vida después, ¿no? Por contaros algunas cositas, estamos acogiendo, imagino que este año me saldrán datos más bestias, tengo que empezar ahora a hacer la memoria de actividad, pero bueno, veníamos acogiendo como unos 150 proyectos anuales, todos ellos con esa idea de mancharse las manos y transformar el entorno desde la creatividad. En el colectivo hay unas 50 personas. Los datos de seguimiento que tenemos del año pasado nos hablaban de unas 15-20.000 personas que estaban participando en las actividades. Entendemos que este año se disparará por las 2 nuevas plantas que tenemos y el volumen mayor de actividades que hemos promovido. Y bueno, la singularidad de que un ayuntamiento consiguiera en un momento dado dejar de hablar de participación para generar un espacio de participación real, pues nos ha llevado a situaciones tan satisfactorias como que, bueno, vamos por unas 20 presentaciones en distintas ciudades. El año pasado, todavía no sabemos muy bien cómo, aparecíamos en el ranking del Observatorio de Cultura en la posición 51 de las instituciones más valoradas del país. Es un ranking y es cultura, con lo cual tiene el valor que tiene, pero bueno, es sorprendente que un espacio pequeño y de proximidad con poco recorrido de repente apareciera allí. Además nos hizo mucha gracia, empatado con los premios Princesa de Asturias, que somos un rollo muy parecido, ¿no? O sea, una estructura muy similar. Y recientemente nos han otorgado un premio que se llama el premio TQC, Te Queremos Comunicar, que convoca una agencia de comunicación de Madrid en colaboración con el Parlamento Europeo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues Harinera lo que ha venido demostrando con esto es que la inteligencia colectiva no solo puede, sino que es muy probable que suceda, generar resultados mucho más poderosos y potentes que los que puede generar el listo del ayuntamiento dirigiendo el espacio de manera unilateral, ¿no? El listo del ayuntamiento soy yo. Aun con todo, contaros también, bueno, os enseño un poco más imágenes de actividades del espacio que tengo por aquí. Estos son pues Photobook Club, estos son unos de los residentes, los músicos que aparecen allí, orquesta escuela, talleres infantiles. Hemos tenido un ciclo que se llama La ciudad es para mí, en el que hemos ido trayendo a gente como La Invisible, pues para conocer otras experiencias de autogestión, gestión, cultura comunitaria, etcétera. Y ya veis, es una amalgama de actividades en la que sobre todo sí que nos preocupamos porque sean diferenciales con respecto al resto de la oferta que hay en la ciudad,
puesto que no pretendemos evitar hacer competencia desleal a gente que está promoviendo actividades. Y antes le contaba a Nora, solemos decir que nunca habrá un taller de guitarra en Harinera porque ya hay muchos talleres de guitarra en la ciudad. Algunos en lo público, otros en lo privado, de gente que se intenta ganar la vida con eso, entonces tratamos de evitar esas situaciones. Aquí veis arriba a la izquierda uno de los talleres, concretamente de Neme Mata, que es grabador y trabaja el grabado no tóxico. Un recital de poesía que se llama Aullido. Los de abajo a la izquierda son el taller de flamencoesía, que es un taller en el que ninguna de las que estamos aquí podemos participar porque va dirigido a personas de más de 65 años y trabajan flamenco y poesía, y bueno, ahí también son estrategias que se van utilizando para que la actividad sea diferencial. Y los de la derecha son parte del grupo de teatro comunitario que tenemos también en el espacio. Ese muchacho extraño está participando en un taller que se llama Bricoyam, que es una maratón de construcción de reciclaje creativo. Bueno, tuvimos esas jornadas de cómo tramitar un unicornio, relativas a todo este tema de las nuevas institucionalidades y de cómo darles cabida en el marco de lo público, en el que intentamos debatir o reñir gestores culturales, unicornios, interventores y abogados, servicios jurídicos públicos para intentar encontrar marcos de colaboración. Interventores no vino ninguno, esto es interesante. Servicios jurídicos sí, la verdad es que el diálogo fue potente. Bueno, pues ya veis, construimos una cúpula geodésica, en fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, lo que os quería contar es que os he dado algunos datos. Ayer hablábamos con gente de evaluación, de indicadores. A mí los evaluadores cuantitativos me generan unas urticarias por todo el cuerpo, me pongo muy enfermo, sobre cuánta gente vino, cuánto dinero hemos invertido y tal. Y en Harinera lo que hemos hecho en los últimos tiempos es crear lo que llamamos la encuesta emocional, ¿vale? Una encuesta que de manera anónima invitamos a la gente que participa de cosas a que nos cuenten qué les ha proporcionado Harinera. Entonces os cuento algunos de los datos que sí que nos parecen relevantes como indicadores de que Harinera funciona bien. Supimos que el 100% de las personas que nos visitaron les mereció la pena venir, que el 97% de esas personas se rieron, el 88% de las personas conoció a alguien nuevo y el 75% recordaba su nombre. Al 93% de las personas que participaron en Harinera, venir a Harinera les mejoró el día. Y el 74% conoció algún proyecto que no conocía anteriormente. Bueno, y el 99% dijo que volvería, ¿no? También, gracias a esa encuesta, hemos sabido que Harinera, bueno, ya lo intuíamos, Harinera es un proyecto liderado principalmente por mujeres. El 70% de las personas que componen la asamblea son mujeres. De las usuarias se repite también el porcentaje, y de las residencias, 9 de los 11 proyectos están liderados por mujeres, ¿no? En buena medida, pues esto es algo común a los espacios de cultura comunitaria, a los proyectos en general de cultura comunitaria, en la medida en la que son espacios de cuidado, que también permiten visibilizar disciplinas, proyectos, iniciativas que en otros espacios quedan invisibilizadas. Por ejemplo, tenemos pues un colectivo de bordado, yo qué sé, o sea, diferente gente que no ha encontrado en el marco de lo público espacio en el que desarrollar sus iniciativas, y en Harinera lo encuentran, ¿no? Y bueno, pues eso, lo de la encuesta os lo contaba, suena un poco a broma, pero realmente nos parecen indicadores relevantes. Cada vez que damos una rueda de prensa los volvemos a contar y los periodistas nos miran con cara de este tipo se ha vuelto idiota, pero tratamos de trabajar un poco en esa idea de la irrelevancia de si hemos metido 1.000, 10.000 o 15.000 personas, y la relevancia de la experiencia que te puede proporcionar la cultura comunitaria, ¿no? Y en esa idea, bueno, pues termino con esta imagen, ¿no? Es una imagen del colectivo. Siempre explico que no son un colectivo fascista, simplemente tratan de componer una H y no les sale bien, ¿vale? O sea, tenemos pendiente hacer alguna foto nueva. Es que la verdad es que hay dos ahí que da mucho miedo verlos, a ver si nos ponemos un día. Pero bueno, que lo relevante de Harinera como tal no es los contenidos, no es todo aquello, sino el proceso, ¿no? La parte procesual de la que ayer hablaba un poco también Fernando, ¿no? De cómo es un espacio que posibilita el reconocimiento de la idea de cultura comunitaria desde lo público, que está muy poco presente, y quien lo niegue que aporte presupuestos, y vamos a ver qué parte se destina a proyectos en los que cualquiera pueda producir y validar su propia cultura.
Y bueno, que está dando en este sentido la posibilidad de que mucha gente que no encontraba su espacio en las políticas municipales públicas lo encuentre, ¿no? Yo llevo 15 años en la institución, pero antes me dedicaba desde el teatro a trabajar en el sector privado. Y, como solemos decir, Zaragoza funciona como un pueblo, aunque es un poco más grande de lo habitual, y nos conocemos todas en general. Y, sin embargo, cuando comenzó este proceso de participación, de pronto emergió gente que no habíamos visto. Y lo que descubrimos es, bueno, que con las políticas culturales públicas que habíamos desarrollado hasta esa fecha, toda esa gente no se había sentido interpelada, ¿no? Entonces, bueno, en esa idea de, volviendo al inicio, del derecho de acceso a la cultura, de todas, de consumir, producir y validar, en esa escala de grises que deberían ser las políticas culturales públicas, no blanco y negro que hablábamos ayer, Harinera pues abre un poquito más el caleidoscopio. Y nada más, invitaros a que nos podáis seguir por nuestras redes. Además, bueno, como os decía, las redes las gestiona la gente del colectivo, con lo cual funcionan bien, no lo que pasa con la institución. Y allí podréis ir viendo un poquito pues cuál es nuestro recorrido. No sé si tenéis alguna duda. Creo que es el momento del café y el pincho, y luego tenemos el debate, ¿verdad? Así que, sí. Nosotros aquí en Vitoria tenemos una red de centros cívicos muy importante. Vosotros en Zaragoza tenéis también centros cívicos. ¿Qué relación tiene la Harinera con el centro cívico del barrio? Tenemos una red de 22, creo que son, centros cívicos. Tratamos de ser complementarios, o sea... que no lo ha dicho por el micro, ¿verdad? La pregunta es sobre la red de centros cívicos, amigas de YouTube. La pregunta es sobre la red de centros cívicos de Vitoria y la de Zaragoza. ¿Cómo nos complementamos Harinera y el centro cívico del barrio? Bueno, ya digo que somos un equipamiento de ciudad, y si bien rendimos en ocasiones cuentas al barrio, en la Junta de Distrito, cosas así, sí que pensamos con otra dimensión, ¿no? O sea, los museos del centro de la ciudad, con respecto a sus centros cívicos más próximos, no tienen una conexión directa específica. Sí que es cierto que lo que tratamos desde Harinera es ser complementarios, no competir. Es decir, hay muchas actividades que nos llegan en el formulario de Harinera que directamente las redirigimos hacia los centros cívicos. O sea, por ejemplo, se nos dio una circunstancia curiosa que claro, esto es un work in progress y tiene mucho que ver con lo que hablábamos de... Yo sí que defiendo el ensayo y el error dentro del marco de lo público, y Harinera es un espacio en el que podemos ensayar y equivocarnos. Vamos renovando un poco nuestras formas de hacer. Entonces, por ejemplo, nos vino un colectivo de unas señoras, un colectivo no formal, de señoras que pintan al pastel, señoras jubiladas. Habían estado en un espacio formándose y tal, y no habían encontrado un solo espacio público de la ciudad que les diera cabida sin pagar o sin asociarse. Claro, estas señoras decían, joder, es que asociarnos es mucho lío. Y es verdad, 70 años y tener que andar con la trimestral es un poco marrón. Y por otra parte, pues tendrán una pensión baja, seguramente, con lo cual pagar por pintar al pastel pues no les parece razonable, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y entonces eso nos llevó a un debate en el que definimos que, ante la petición de cesión de espacio, acogemos a los colectivos no formales, puesto que no tienen posibilidad de tener acceso a los espacios municipales sin pagar, ¿no? Porque tienes que asumirlo a título personal. Sin embargo, los colectivos asociativos que nos vienen en ese plan, sobre todo pues grupos de teatro que quieren espacios de ensayo estable, los redirigimos a los centros cívicos, porque ya son espacios que están acogiendo ese tipo de actividad, ¿no? Entonces tratamos ahí de ser complementarias. Sí que en algunas actividades que organiza el centro cívico, colectivos que participan con nosotras han colaborado. Pues Teatro Comunitario estuvo en una maratón de lectura de cuentos hace poco, van colaborando en diferentes actividades y eso, pero bueno, somos, digamos, espacios diferentes en ese sentido, ¿no? Diego, en Zaragoza se está haciendo desde hace algunos años un trabajo muy interesante de desarrollo de audiencias. Quería preguntarte sobre la vinculación entre este trabajo de desarrollo de audiencias y Harinera, si hay vinculación o no. Y por otra parte, Zaragoza Cultural, que también se ha trabajado en esa marca, ¿qué peso tiene en el ayuntamiento? Es decir, en otras áreas, en el gobierno, ¿es una marca importante?
hay una apuesta desde lo central, digamos. ¿Pero te refieres a Zaragoza es cultura como marca o a Zaragoza Cultural como sociedad? Esto no me queda. A Zaragoza es cultura como Zaragoza marca. es cultura. Vale. Vale, sobre la primera, de desarrollo de audiencias, efectivamente se está trabajando con temas de auditorio y demás. Hasta la fecha ninguna relación. Sin embargo, ahora con un proyecto europeo, ADESTE, sí que vamos a empezar a estar relacionados con este proyecto, que es un proyecto transversal en el que participan muchos países. Está, pues, bueno, creo que está la Universidad de Deusto, Fitzcarraldo, Gulbenkian. Sí que hemos aterrizado en el proyecto Harinera como caso de estudio y tenemos somos Artistic Partner y tenemos un interlocutor que es un teatro, el Teatro Norrebro en Copenhague. Todavía no hemos empezado a trabajar con ellos, creo que próximamente nos va a tocar y la cuestión es un intercambio de información sobre cómo estamos trabajando con nuestras comunidades y cuando no tengamos solución ni ellos ni nosotros, pues recurrir a los sabios del proyecto para ver qué nos pueden aportar. Sí que en las discusiones con mis compañeras que llevan el proyecto europeo, yo ya planteé desde el minuto 1 que en Harinera no trabajamos con audiencias. Y yo tengo serias dudas de que las políticas culturales deban hablar de audiencias o de públicos. O sea, hablemos de ciudadanía. Entonces, Harinera tiene una comunidad en la que el nivel de participación lo decide cada una, ¿no? Si solo quiero ser usuaria y consumo cultura. Si quiero producir, propongo talleres y es más, si eres alguien que no eres del sector, no tienes una estructura, te tratamos de ayudar para que puedas desarrollar el proyecto, ¿no? No sé, no tengo cómo facturar. Bueno, pues vamos a ver, te explicamos cómo funcionan las cooperativas, hacemos un poco de acompañamiento o si quieres estar a full, pues te incorporas a la asamblea, ¿no? Entonces, para mí es relevante revertir esos lenguajes, ¿no? Que además en los planes de cultura copa la audiencia, copa el público, los copa el sector y rara vez se habla de ecosistema o de ciudadanía como sujeto central, ¿no? Entonces, en ese sentido, supongo que reñiré con la gente del proyecto ADESTE, pero ahora sí que vamos a formar parte. Sobre Zaragoza Escultura, bueno, sí que creo que está considerado como un proyecto de relativa centralidad, ¿no? O sea, la idea de la proyección de Zaragoza como ciudad de cultura, desde diferentes perspectivas y prismas, y diría que sí que se ha interiorizado relativamente bien. Aquí, sobre Harinera, contaros que es un proyecto que nace a caballo entre dos legislaturas, es decir, se inicia en la legislatura anterior con gobierno del PSOE, continúa con el gobierno de Zaragoza en Común y en ambos casos el proyecto ha tenido ese apoyo, o sea, ha tenido presupuesto y ha tenido recorrido. Quizá ahora donde estamos poniendo mucho el foco desde el área de cultura es en este ámbito, sobre todo de la idea de equidad y derecho de acceso, ¿no? En esta legislatura, no solo con proyectos como Harinera, sino que tenemos otro proyecto que si tenéis interés echarle un vistazo, merece mucho la pena, se llama Espacio Nexo y es un espacio de reflexión en torno a la idea de las culturas comunitarias relacionadas con temáticas, pues tecnología, urbanismo, feminismos, etcétera. Otro proyecto se llama Barrios Creando Barrios, en el que estamos trabajando con diferentes comunidades pues a través del circo social, la danza inclusiva, el teatro comunitario, ¿no? Tratando de un poco eso, fomentar todo lo que es la práctica de la cultura desde la comunidad, ¿no? Entonces, diría que sí, que tiene una relevancia y un peso específico, como sucede siempre en el ámbito de lo público estatal. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Quién lo sabe, no? O sea, pero a priori sí. De hecho, una de las grandes frustraciones en estos casos suele ser cuando desde el marco de lo político tratan de explicar lo técnico, lo cultural, pues siempre hay unas lagunas, unas carencias que igual solo detectamos la gente del sector y diría que en este momento hay bastante conciencia desde el marco de lo político, para bien y para mal, porque también hay detractores en el ámbito de lo político. Se entiende de qué estamos hablando y se verbaliza con el relato es bastante correcto. Dime. El que pone power hacia la derecha. Sí, el de arriba hacia la... que va en horizontal.
Es una pregunta un poco legal. ¿Qué pasa si hay un cambio político? ¿Qué pasa con Harinera? Corta YouTube. No. Bueno, puede pasar lo que puede pasar con casi todos los proyectos culturales, que decaiga. O sea, quiero decir, yo hablo mucho del presupuesto porque por mucho que hablemos del plan de cultura o de las estrategias de todo esto, el presupuesto es la traslación final de las realidades y ahí salen unos proyectos u otros. Si hay un cambio político, bueno, en principio, bueno, esto creo que se puede decir con naturalidad. Creo que todos los grupos políticos valoran a Harinera como proyecto, salvo el PP. Lo digo abiertamente porque la semana pasada lo manifestaron en una rueda de prensa. Con lo cual, dependiendo de qué cambio político sea, pues entiendo que Harinera tendrá avisos de continuidad o no. Hombre, ¿qué intuyo? Pues que Harinera tiene una comunidad detrás. Una comunidad que además se ha ido gestando en el marco del interior de Harinera, esa comunidad que lo gestiona, esa comunidad que disfruta del espacio de una manera u otra, esa comunidad más amplia en el ámbito de la ciudad que valora el proyecto, desde lo vecinal, desde lo cultural, y diría que incluso esa comunidad que se extiende más al Estado y más allá, ¿no?, de diferentes proyectos colectivos que tienen una relevancia o una presencia en cultura importante que valoran el proyecto también, ¿no? Entonces, hay opciones de que la defensa de ese proyecto, si caso de que vengan mal dadas, sea más amplia o tenga más respuesta social que si yo mañana como programador me invento un proyecto y me lo tumban, ¿no? Pero bueno, o sea, a ver, la política funciona así y la continuidad. Yo llevo 15 años en el Ayuntamiento de Zaragoza y sí que siempre ha estado en entredicho en los cambios de gobierno la continuidad de los proyectos. Luego, a la hora de la verdad, quien pasa de la oposición al gobierno llega, ve, mira con otros ojos y entonces muchas veces se encuentra, para empezar, que no son proyectos políticos, sino técnicos o del propio sector o del propio ecosistema y los cambios no son tan salvajes o tan de golpe. Pero bueno, o sea, evidentemente está sujeto a lo que nos depara el futuro. Se está enfriando el café. Yo tengo rollo para rato, pero si queréis, pues... Entonces, ahora bajamos... Voy a hacer... Yo vengo de la producción y me apetece, llevo 2 días diciéndole a Ana que cuando empiezo media hora, bajamos media hora, tomamos el café, los pinchos, conversamos y de lo que fructifiquen estas conversaciones, luego nos sentaremos aquí en Corro, ¿vale? Y compartimos impresiones. ¿De acuerdo? ¿Lo he hecho bien? Gracias.